Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Les habla el ingeniero Alejandro de Solar Center. Sean todos bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a estar platicando sobre soluciones con inversores GrowWatt para sistemas autónomos. Como todos sabemos, pues los sistemas autónomos están tomando pues un gran parte de la industria en esta época. Entonces, queremos a ustedes presentarles y ofrecerles los productos que GrowWatt tiene para estas soluciones. Y para ello nos va a estar acompañando el ingeniero Eduardo Solís, quien es especialista de producto en toda la línea GrowWatt y nos va a estar platicando las soluciones de sistemas off-grid que podemos configurar, cómo podemos usarlos, en qué situaciones nos pueden servir, entre otras cosas. Muchísimas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Te cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Alejandro, si me haces favor de habilitarme y poder compartir mi pantalla, creo que ya está. Sí, listo. Ok, perfecto. Creo que ya pueden ver todos mi pantalla. Eh, bueno, se encuentra en el chat mi compañero Francisco Rochín. Él es el encargado de servicio técnico y entonces nos quiso acompañar por si tienen alguna duda. Espero que tengan muchas dudas. Este tipo de sistemas no es tan común en México, entonces probablemente surjan muchas dudas y está aquí para apoyarme y que respondamos cualquier duda que tengan, ¿no? Al final, igualmente yo voy a leer las dudas que haya, si es que no se han respondido todas, y, y bueno, esperando se lleven eh, aprovechemos bastante esta hora o este tiempo que tenemos de trabajo, ¿no? Las soluciones de almacenamiento, pues son un mercado que está empezando a despegar bastante en México. Hay zonas que ya están saturadas, ¿no? En el norte del país, y hay otras zonas donde empieza a haber ese problema. Y bueno, las soluciones de almacenamiento nos van a ayudar a poder seguir vendiendo eh, e incorporando sistemas de generación distribuida a zonas que ya están saturadas y que se van a tardar en, en que haya una modernización de la red, ¿no? Entonces, esto es muy importante, es una tendencia no solo en México, es una tendencia a nivel global, que para allá vamos, para las baterías. Y en México, bueno, creo yo, estamos en muy buen momento de incorporarnos, ¿no? En Growa traemos varias soluciones, ¿no? Les voy a platicar muy brevemente. Los que no conocen a Growa, prometo no tardarme más de 2 minutos en esto. Somos una empresa dedicada a inversores de cadena, ¿no? Tenemos presencia en más de 100 países. Aquí en nuestro almacén está en Guadalajara. Y bueno, tenemos inversores de cadena on-grid para sistemas híbridos, para sistemas de almacenamiento. Y somos una empresa, sí, china. Nuestra fundación fue fundada en Shenzhen, que es básicamente la capital de la tecnología de Asia. Es como el Silicon Valley de Asia, por así decirlo. Y, y bueno, quiero hacer mención de que a veces el mexicano todavía llegamos a tener esta idea de que porque algo es asiático, es chino, es de mala calidad, y no, bueno, eso es totalmente falso. Hay calidades, ¿no? Hasta dentro de los productos asiáticos, y GrowWatt es una marca que tiene mucha presencia y renombre en lo que es Europa, Australia, eh, APAC, que India, China y otros países. Y bueno, nos estamos incorporando hace algunos años a México, a Latinoamérica, y hemos tenido una muy buena respuesta gracias a ustedes, porque bueno, la calidad es comparable con cualquier otra marca, y esto se ve con los reconocimientos que tenemos alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, el IHS Market, somos el proveedor número 3 de inversores monofásicos a nivel mundial, ¿no? Si ya metemos
en el mismo análisis somos déjenme recordar, el número 5 en inversores trifásicos. Y ya si juntamos el IHS con el famoso estudio de Woodmac, pues en ambos estudios aparecemos dentro del top 10, ¿no? Y bueno, no voy a hablar más de eso. Eh, lamentablemente se canceló el SPM, el Solar Power México, más bien se pospuso, pero bueno, cuando sucedan se puedan acercar a nuestro stand y podamos platicar cualquier duda que quede. ¿Por qué utilizar una solución de almacenamiento? A lo mejor estás desperdiciando tu energía porque tienes inyección cero, ¿no? En alguna zona que ya está saturada, pues tienes que hacer inyección cero y entonces estás desperdiciando ahí tu energía, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues poner un sistema híbrido o off-grid, ¿no? A lo mejor una zona donde tienes cortes de suministro continuo, por ejemplo, el área del sur, que tuvieron bastantes problemas ahí, y pues esto se está volviendo una tendencia, ¿no? Aparte de que el costo de la electricidad, toda la situación política de la que se ha hablado, y pues no está de más mencionar que el costo de la electricidad va a tender a subir y a subir y a subir, ¿no? Entonces, ahí es donde surge esta solución con almacenamiento que nos puede ayudar a hacernos independientes de la red, ¿no? Y en GrowWatt estamos trayendo soluciones diversas, ¿no? Para los sistemas de almacenamiento. Los pueden utilizar para pequeñas escuelas, para residencias, para pequeños comercios. Sí, es verdad que quien me haya escuchado quizá en otros webinars, tenemos una compañía hermana que se encarga de soluciones de almacenamiento para industria y comercio, pero bueno, esa es otra historia. Si alguien llegara a tener digamos que este requerimiento que es más técnico y más complicado, pues no duden en contactarme, ¿no? Pero bueno, junto con Solar Center estamos trayendo las siguientes soluciones de almacenamiento. Estamos trayendo el inversor híbrido SPH de 3 a 6 kilos. Ya veremos en qué se diferencia un inversor híbrido a uno off-grid, ¿no? Y los inversores fuera de red o inversores off-grid, traemos uno con transformador de 4 a 12 kilos y un inversor sin transformador de 3 kilos, ¿no? Y a lo mejor dicen, ¿por qué solo uno sin transformador off-grid de 3 kilos? Ya veremos qué es todo lo que se puede hacer con este de 3 kilos, ¿no? Y cómo ampliar tu sistema hasta 18 kilos. Además, estamos trayendo otros componentes, ¿no? Soluciones de monitoreo Wi-Fi y GPRS para los inversores off-grid. Para nuestro inversor híbrido, para quien ya conozca nuestra amplia gama de soluciones de monitoreo, pues bueno, traemos Wi-Fi, GPRS, radiofrecuencia, pero para off-grid solamente Wi-Fi y GPRS, ¿no? La conexión es muy sencilla, vía USB, es ese dispositivo blanco de la derecha. Y también estamos trayendo baterías. Traemos una batería, digamos que tipo americano, más similar a la que maneja Tesla, que es la Homey 11. Bueno, esto es una batería que viene en una sola carcasa y en un momento les explico la conexión, pero también traemos la ARC de 2.5, que es una batería que la puedes crecer, ¿no? Y bueno, es lo que hablábamos de las baterías. Con la ARC 2.5, cada dispositivo, cada batería independiente se puede conectar en paralelo, máximo hasta 9 piezas, y cada unidad es de 2.56 kilowatts hora, ¿no? Son baterías de litio, ambas, la ARC y la Homey, y
Y la única diferencia que me gustaría mencionar es la compatibilidad, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante ahorita. Para que entiendan estos detalles, lo traté de simplificar lo más que pude en esta presentación. La ARC es compatible por el momento con SPH, el inversor híbrido, y el SPF TBM. Por el momento no es compatible con el LBM. Y la batería HOMI 11 es compatible por el momento solo con el SPH, ¿no? Es una batería más gringa, por así decirlo. Y bueno, no solamente pueden utilizar estas baterías de litio, por ejemplo, pueden utilizar las baterías Pylontech, la US 2000, o las Dynes, las SID, las Darfon, que son baterías pues comunes en el mercado, ¿no? Y estas son compatibles con todos nuestros inversores que mencioné hace un momento, ¿no? Bueno, les voy a explicar un poco cómo es un inversor, la conexión de un inversor híbrido. Algunos ya habrán escuchado acerca de estos sistemas que se utilizan bastante en Estados Unidos y cuáles son las ventajas, ¿no? Estamos trayendo toda la solución completa junto con Solar Center, ¿no? ¿Qué es lo que incluye una solución completa? Pues bueno, incluye obviamente el inversor, las baterías, el ATS, se llama Automatic Transfer Switch, que es básicamente un dispositivo que te permite en el momento que se va a la red tener cargas respaldadas solamente por la batería, ¿no? El inversor híbrido además te permite inyectar a red, ¿no? Eso es algo ventajoso en México y en Estados Unidos. Entonces tú puedes decidir si quieres inyectar tu energía solar a la batería o la quieres inyectar a red, ¿no? Y ya veremos los diferentes modos en que se puede hacer todo esto. Pero bueno, esa es como la principal diferencia, ¿no? Entre un híbrido y un off-grid. Ahora, esto es un, un esquema muy general de lo que es un inversor off-grid, ¿no? Un inversor off-grid, los que estamos trayendo no es simplemente, me desconecto de la red y ya tengo baterías, que eso es todo mi sistema eléctrico. No, en estos inversores GrowWatt también los puedes conectar a la red o a un generador diésel o algún otro tipo de generador, ¿no? Entonces, un cliente, por ejemplo, que está viviendo solamente de energía de un generador diésel y quiere ahora tener pues ahorrarse dinero con el generador, ¿no? Con la gasolina, pues puede instalar un sistema fotovoltaico y hacer esta compensación de energía, ¿no? A lo mejor en la noche solamente es cuando prende el generador. Entonces sirve para clientes a lo mejor que están aislados, que suelen ser los que dependen de generadores puramente, o igualmente si tienes un cliente conectado a red, puedes utilizar un inversor off-grid, ¿no? ¿Y para qué nos sirve el almacenamiento de energía? Bueno, el almacenamiento de energía sobre todo nos ayuda a hacer más dinámico nuestro consumo de energía, ya que podemos cargar la batería cuando no hay energía solar. Los excesos de la energía solar se pueden ir directamente a la batería y bueno, por la noche, cuando se ve el sol, podemos hacer uso de esta energía, ¿no? También estamos trayendo la funcionalidad de exportación cero para lo que es el inversor híbrido y bueno, tratamos de hacerlo más dinámico que existe en el mercado para el autoconsumo, ¿no? Digamos, en Estados Unidos, en países como Chile, no sucede en México esto, pero hay diferentes precios con la electricidad, algo similar a lo que sucede en una tarifa GDMTH, ¿no? Que por la tarde-noche y la noche, pues se te incrementan las tarifas y es aquí donde pudieras tú utilizar una batería, ¿no?
Otra de las aplicaciones es que puedes tener un respaldo, ¿no? Si se va la luz, ya lo comentábamos, clientes como Mérida. También hay algunas fallas en lo que es la zona occidente del sistema eléctrico nacional. Y, y bueno, podríamos hablar también de lo que ha pasado últimamente con las decisiones del gobierno en el sistema eléctrico nacional, pero eso vamos a dejarlo para otra plática, ¿no? Y, y bueno, esto a lo mejor lo que está pasando en el gobierno puede impulsar este tipo de sistemas. Es bastante interesante lo que sucede. Me comentaba un cliente en Argentina que están súper de moda y están vendiendo bastantes inversores off-grid. Y yo le comenté, oye, ¿qué está sucediendo allá? Si en Argentina acaban de aprobar una ley, leyes similares a las que tenemos en México para, para impulsar la interconexión de sistemas on-grid, ¿no? Y me dice, la gente quiere tener independencia de la red. Entonces, esto es algo que ustedes pueden ofrecer a sus clientes. Bueno, vamos a pasar a algunos detalles acerca de los inversores. El inversor SPH de 3 a 6 kilos. Es un inversor híbrido. Ya veíamos un poco el diagrama, ¿no? de cómo funciona y para qué sirve el switch automático de interrupción, ¿no? Que sirve para cargas de emergencia. Tenemos diferentes tipos de monitoreo. Es un inversor que trae 2 MPPTs. El factor de potencia, como en todos nuestros inversores, es de 1. Es modificable el factor de potencia, además. Por ahí haremos un pequeño ejercicio a continuación. Es compatible con baterías de litio, de plomo ácido, ya sean baterías AGM, de gel, baterías de electrolito líquido. Entonces, pueden jugar mucho con el tipo de sistema que ustedes quieran diseñar y crear, ¿no? Y bueno, tenemos también el inversor SPF 3000 LBM. Igualmente, factor de potencia 1, monitoreo, este sí, exclusivamente Wi-Fi y GPRS. Trae su regulador de carga MPPT, lo cual hace mucho más eficiente este tipo de inversores. Tiene diferentes tipos, modos de trabajo, ya veremos brevemente a qué me refiero. Y una ventaja que me gusta mucho de este inversor es que puedes conectar hasta 6 unidades en paralelo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que puedes hacer sistemas trifásicos o expandir tu sistema hasta 18 kilos. Es un inversor que funciona a 120 volts. Entonces, como sucede aquí en México, que muchas veces solo hay una línea y neutro y eso es suficiente para toda la casa, pues bueno, no es necesario que se tengan 2 líneas, ¿no? Si quieren utilizar 2 líneas forzosamente, pues necesitan 2 inversores, ¿no? Pero esto nos ayuda mucho a simplificar conexiones. En el caso del inversor SPF, que estamos trayendo de 4 a 12 kilos, es un inversor que es más robusto. Como pueden ver, hasta el diseño no es tan elegante como el anterior, pero es un inversor que incluye un transformador. Y este transformador nos ayuda para cargas pico, ¿no? Nos ayuda a una mejor estabilización para el control de las cargas. ¿Qué quiere decir? Que es un inversor más propiamente diseñado para motores. Muchas veces se utiliza algún factor de proporción para no utilizar todo el potencial de los inversores, ¿no? Y poder utilizar motores, pero en el caso del DBM, si solicitan la ficha técnica a Solar Center o se meten a nuestra página web, pueden ver que ya les estamos diciendo cuántos, cuántos caballos de potencia pueden meter
de un motor a este inversor. Los dos inversores SPF son inversores que tienen IP20, ¿no? No son inversores diseñados para el exterior. Y igualmente tiene diferentes modos de trabajo. Y ahora, otro dispositivo que traemos es el cargador solar, el SC 4860, que, bueno, este dispositivo es un controlador de carga puramente DC-DC, que tiene algoritmo de MPPT para hacer mucho más eficiente la carga. Podemos cargar baterías de diversos voltajes. Es compatible con BMS, que es Battery Monitoring System. Lo puedes conectar con baterías de litio, con baterías de plomo ácido. E igualmente tiene Wi-Fi y GPRS. Pero bueno, ¿por qué quisieras tú utilizar un cargador solar si es que ya tienes un inversor off-grid, ¿no? A lo mejor y quieres crecer tu sistema, a lo mejor y quieres tener siempre cargadas al 100% tus baterías, o quizá en muy pocos casos, pero es algo interesante que se pudiera hacer quizá en una universidad, tener una microred en DC, ¿no? Vaya, son ideas, pero el punto es que de ofrecer esta diversidad de productos es que ustedes puedan tener flexibilidad. Yo era diseñador fotovoltaico antes de estar en GrowWatt y entiendo que tienes que tener flexibilidad en tus proyectos porque cada proyecto es un nuevo reto, cada proyecto implica requerimientos diferentes. Y bueno, a esto le añadimos también plataformas potentes de monitoreo, operación y mantenimiento. Para quien ya conozca nuestras plataformas, pues son plataformas muy completas y visualmente bastante atractivas, ¿no? Y ofrecen una flexibilidad y control del inversor de manera remota que pues no se encuentra en el mercado usualmente, ¿no? Ustedes pueden controlar los parámetros del inversor desde la comodidad de su sillón. Eso es algo, o desde la comodidad de su oficina, ¿no? Ahorita digo sillón porque estamos todos en casa, la mayoría, pero nos ayuda a ahorrar el costo de que tienes que cambiar un parámetro del inversor y con otros inversores tienes que viajar 2 horas hasta la instalación y más con una instalación off-grid, ¿no? Que está fuera de red, pues tienes que viajar 2 o 3 horas saliendo de la ciudad, pagar casetas para ajustar algunos parámetros. No me parece muy lógico, ¿no? Y con las plataformas de monitoreo de GrowWatt, ustedes pueden hacer eso. Igualmente, si ustedes quieren hacer control y monitoreo local, ¿no? Tenemos un software que permite este tipo de control, ¿no? Permite controlar todos los parámetros del inversor y tener visualización, ¿no? Y bueno, ya pasando un poco más a lo que es la operación del sistema, les voy a enseñar al finalizar brevemente en la plataforma cómo se ve esto. Pero bueno, eh, tenemos diferentes modos de trabajo, como ya lo comentaba, son inversores, digamos, inteligentes, ¿no? Aunque, aunque la CREA aún no define qué es un inversor inteligente, son inversores inteligentes, tienen un software avanzado. Y bueno, ¿qué nos permite toda esta flexibilidad? Que podamos nosotros decidir con esta opción que se llama Solar Power Balance, si nosotros solo vamos a preocuparnos por tener cargadas las baterías al 100% siempre, o si queremos ocupar la energía solar también cuando está disponible para utilizarlo en las cargas de nuestra residencia del lugar, ¿no? En cuanto tenemos una opción que es el modo de ahorro de energía, que bueno, esto protege a las baterías como ustedes lo quieran configurar para que no haya un desgaste mayor de la batería, ¿no?
podemos limitar la potencia con la que se descargan las baterías. Estamos platicando, Alejandro, Francisco y yo, hay muchas configuraciones en estos inversores. El manual está en inglés. Yo como proyecto personal estoy traduciendo los manuales a español, pero denme un poco de tiempo, se los prometo que van a llegar en español, pero es un lenguaje técnico que bueno, me toma tiempo traducir todo, ¿no? Pero bueno, quiero que tengan la mejor experiencia posible con el uso de los inversores. Y si es necesario hacer un webinar acerca de la configuración y de todas las opciones, lo organizamos junto con Solar Center para que resolvamos dudas, ¿no? Tenemos diferentes modos en lo que es prioridad de salida. ¿A qué me refiero con prioridad de salida? Las cargas de la casa. Y diferentes modos para el modo de carga de las baterías. Aquí los pongo muy brevemente, pero vamos a explicarlos un poco en las siguientes diapositivas. El modo de salida Solar First, ¿no? Que es la energía solar, es lo primero que se ocupa para alimentar la carga de las casas, de la casa y la carga de las baterías. Y bueno, cuando no tenemos energía solar, entonces la red es la que suministra la energía para carga de la batería y carga de la casa. Luego tenemos bueno, me faltó mencionar en este anterior, una disculpa, que este es el modo por defecto, Solar First, es el modo por defecto en los inversores SPF, ¿no? Luego tenemos la siguiente configuración de salida, que es la SBU, ¿no? Solar Battery Utility. Solar, batería, red, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Entonces, esto nos permite que primero se consuma la energía solar para carga de la batería y cargas de la casa, y luego podemos tener un apoyo de la batería si es que para las cargas de la casa, ¿no? Para poder reducir el consumo de la red, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer, tratar de consumir lo menos posible de la red, utilizando batería y módulos fotovoltaicos primero. Cuando no hay solar suficiente, pues bueno, ya es cuando entra la batería y luego la red. Y finalmente, en los modos de salida está el modo Utility First. ¿Qué es esto? Que la red es lo que se prioriza para consumo de la casa y para las baterías, ¿no? Entonces, la energía solar es la que trata, o la energía solar se prioriza más bien para la carga de las baterías, ¿no? Y entonces, cuando no tenemos red, pues utilizamos toda la potencia de fotovoltaico y de batería, ¿no? ¿Cómo seleccionar el modo correcto? Vaya, es una cuestión de diseño, ¿no? Y saber qué es lo que requiere tu cliente, ¿no? Si quiere ahorrar, si quiere consumir lo menos de la red, si quiere, si a lo mejor hay muchos apagones en su zona, pues es como se elige el modo correcto, ¿no? Bueno, finalmente este es un esquema muy breve de lo mismo que era Solar First, pero con el controlador solar. Y bueno, tenemos diferentes modos de trabajo, como ya lo mencionaba, no solo en la salida del inversor, la salida C hacia las cargas de la casa, sino también en la carga, ¿no? Y bueno, no quiero aburrirlos tanto en esto, es bastante similar a lo que ya platicábamos, ¿no? Digamos,
en este caso, el snooze first, ¿no? Cuando tienes suficiente energía solar, pues bueno, estás cargando la batería y estás cargando y estás alimentando las cargas de la casa, ¿no? Si no tienes energía suficiente para, para suministrar las cargas de la casa, empiezas a ocupar energía de la batería y esto se va a parar cuando el voltaje de la batería o la carga de la batería llegue a un nivel en el que tú lo configuras y le dices, no, ya no te descargues más batería, empieza a consumir de la red, ¿no? Y bueno, cuando ya empieza a consumir de la red y carga la batería. Cuando ya hay suficiente carga de la batería, otra vez podemos hacer consumo de batería, ¿no? Con el modo SOC, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando tenemos energía solar suficiente, estamos cargando la batería, pero también la red está suministrando las cargas de la casa. Básicamente esto es priorizar la carga de las baterías con los módulos fotovoltaicos. Y bueno, de una manera análoga, cuando no tienes energía solar, la red es la que carga la batería. Y cuando la red no está disponible, pues bueno, se hace uso de lo que son los módulos fotovoltaicos y de la batería. Con el inversor DBM, bueno, tiene básicamente las mismas funciones que ya vimos, el LBM como el DBM. La única diferencia, ya lo mencionaba, que digamos, el LBM lo puedes utilizar con redes puramente de 120 volts, ¿no? Con una línea y un neutro y se acabó. Pero con el DBM sí necesitas una entrada que sea de 220. Eso es lo que te pide la ficha técnica. Pasamos rápidamente a lo que es el LBM. Lo mismo en cuestión de configuración. Ya hablábamos que podemos conectar inversores en paralelo y se le conecta una línea y un neutro a cada uno. Y esto era lo que ya hablábamos desde el principio del webinar, que podemos hacer una configuración de inversores LBM de hasta 18 kilos, ¿no? Con los inversores con los LBM 3000, podemos conectar 6 unidades en paralelo y se pueden conectar a un generador o a la red, conectarlos a las baterías y tener una sincronización entre todos los inversores, ¿no? Estos son algunos ejemplos de instalaciones. Tenemos instalaciones en todo el mundo de almacenamiento. Bueno, no en todo el mundo, pero en más de 100 países sí. Como pueden ver, se ha vuelto una tendencia a los sistemas de almacenamiento. Y bueno, finalmente todo este trabajo es una cooperación desde el proveedor de inversores, el distribuidor y los instaladores, ¿no? Gracias por estar en este webinar. No ha acabado, no ha acabado aún el webinar. Vamos a dar un poco más de detalles, pero les quería agradecer por estar aquí y seguir capacitándose, ¿no? Y bueno, pasando un poco más a lo que al proceso de instalar los inversores, pues bueno, herramientas básicas, ustedes ya las conocen. Estos inversores se conectan, no son la conexión típica de Growatt, que lo hacemos vía MS4. Entonces, sí requieres hacer una conexión con tornillos, ¿no? Es importante calcular el tipo de carga, calcular los tiempos de carga, de descarga y seleccionar el modo correcto de trabajo, que es lo que ya veíamos.
Bueno, para la instalación es lo que hablábamos, no es conexión vía MS4, es conexión donde tienes un tornillo y lo tienes que apretar. Entonces, tienes que tener cuidado en este aspecto, eh, en la conexión y en el mantenimiento, ¿no? Porque se pueden aflojar con el tiempo, existen vibraciones de la Tierra y pues todo se afloja en algún momento, ¿no? Y tener mucho cuidado no solamente con la conexión AC, con la conexión DC de baterías del sistema fotovoltaico. Y bueno, siempre garantizar la seguridad con interruptores DC para la batería, interruptor DC para el sistema fotovoltaico y un interruptor, un breaker, como comúnmente se le conoce, para lo que es la red, ¿no? Estos inversores son inversores que están diseñados para interior, no para exterior. Me refiero al SPF, a los SPF. El SPH si es un inversor que tiene IP65 para exteriores. Pero bueno, tener esto en mente. Por eso es que veíamos las fotos anteriores, todas estaban dentro, ¿no? Dentro de una casa, de un espacio, ¿no? Seleccionar el modo correcto en el que va a funcionar el inversor es muy importante. Todos estos detalles que yo les menciono, las configuraciones, vienen en el manual, ¿no? Y bueno, lo más probable es que Solar Center sube este video a YouTube y bueno, podrán ver de nuevo los tipos de configuración que hay. Importante no conectar más de 3 grupos de baterías en paralelo, ¿no? Y recordar que los inversores requieren mantenimiento también, igual que los módulos, y hay que cuidar la limpieza de estos inversores para mejorar la disipación de calor, ¿no? Nota, nunca conectar baterías de diferente capacidad, ¿no? Eso daña las baterías, daña el inversor, los cables, todo, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso porque inclusive puede llegar a ser peligroso, ¿no? Son baterías, recordémoslo, decía un profesor de la universidad, no son baterías, son acumuladores y hay que tener cuidado con eso. Ya hablábamos un poco de las conexiones y bueno, la conexión fotovoltaica, por favor, refiéranse a las fichas de datos para todos nuestros inversores y ver cuál es la capacidad máxima de voltaje y sobre todo de voltaje, pero también de amperaje que ustedes pueden conectar al inversor, ¿no? Para que puedan hacer sus cadenas lo más apropiadamente posible. Puedan seleccionar cuántos paneles van a meter por cadena y cuántas van a hacer, ¿no? Y bueno, ustedes ya probablemente, espero que sí, conozcan nuestra aplicación ShinePhone App. Es como ustedes registran el monitoreo, se hace de manera muy sencilla. La conexión para los SPF, para los off-grid, es vía USB y el registro es bastante sencillo, ¿no? Podemos hacer conexión en paralelo, monofásico también, no solo trifásico. Hay que seleccionar el modo correcto en el inversor. Lo pueden hacer desde la pantalla o lo pueden hacer, bueno, sí, más bien esta configuración es en la pantalla, desde que ustedes realizan la configuración. Sí se pueden hacer cambios también vía remoto, pero tienen que cuidar esto, ¿no? Si hacen una conexión en paralelo tipo trifásica, bueno, tienen que seleccionar en lo que es el programa 23. En el manual está cada programa, cada configuración y cómo se modifican estos diferentes parámetros. Y bueno, tienen que tener cuidado en seleccionar esta configuración correcta, ¿no? Si van a conectar baterías de litio, ya sean las nuestras, ya sean
Las de otra marca, las baterías de litio requieren una conexión RS485 o vía CAN, ¿no? Que se requiere para poder tener este control de la batería, ¿no? Son baterías inteligentes, con inversor inteligente, necesitan la comunicación. Si ustedes utilizan una batería tipo AGM, tipo de electrolito líquido o de gel, necesitan tener cuidado con los parámetros, sobre todo con las de gel, como ven aquí no se mencionan, así que sería una user defined, ¿no? Que ustedes tienen que configurar los parámetros de carga y descarga con las de gel, ¿no? Que son un poco más sensibles. Las más típicas, pues bueno, son AGM y las de electrolito líquido, y tienen que seleccionar en el inversor con qué tipo de batería ustedes están trabajando, ¿no? Bueno, les quise traer un ejemplo rápido de dimensionamiento. Ustedes pueden aplicar más criterios, pero esto va a ser un ejemplo de manera sencilla. Como ven, aquí tengo diferentes dispositivos. Calculo las horas, cuántos dispositivos tengo, la potencia de mis, de mis dispositivos y puedo hacer una estimación de cuánta energía me van a consumir, ¿no? Posteriormente hago el cálculo de potencia fotovoltaica que yo requiero. Como ustedes ya saben, se hace referencia a las horas de sol pico. Selecciono el tipo de módulo y, bueno, hago mi cálculo de módulos. En este caso vamos a tener 9 módulos y vamos a hacer una conexión, 3 en paralelo y 3 en serie, ¿no? Y bueno, verificamos siempre el voltaje máximo, ¿no?, que acepte el inversor. En este caso, sin problema, estamos dentro de los parámetros de voltaje y de amperaje. Aquí me hizo falta un detalle, una disculpa. Se tiene que tener en cuenta también un factor de pérdidas, ¿no? Es importante agregarlo. Finalmente es cuestión del diseñador, pero lo menciono. Hacemos el cálculo de corriente que vamos a tener en el sistema, ¿no? Calculamos con referencia a la ISC, la corriente de cortocircuito, ¿no?, que está en la ficha técnica de los módulos. Y bueno, como vamos a conectar 3 módulos en paralelo, recuerden que en paralelo la corriente se multiplica, ¿no?, o se suma. Y si tenemos una conexión en serie, bueno, el voltaje es el que se suma, ¿no? Entonces, tener en cuenta esto. Y bueno, ya lo mencionaba, estamos dentro de los parámetros. Hacemos ahora un cálculo de baterías. Hacemos el cálculo de baterías con un factor de pérdidas, ¿no? Y podemos llegar a la conclusión de que vamos a requerir 753 amperes hora con una profundidad de descarga del 0.5. Recuerden que la profundidad de descarga es cuánto se van a descargar nuestras baterías. Una batería de litio te ofrece mayor profundidad de descarga, mucho mayor, que una batería típica de una AGM, ¿no? Entonces, bueno, en este caso proponemos baterías de 200 amperes hora, dividimos la energía total de las baterías entre esto y nos da que necesitamos 4 baterías y vamos a estar seguros, ¿no? Como tenemos baterías de 12 volts y nuestro inversor requiere 48 volts, entonces las vamos a conectar en serie, ¿no?, por lo que ya mencionábamos. Finalmente, para el cálculo del inversor, hacemos, digamos que el cálculo de cargas nos sirve para estimar, pero no van a funcionar todas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es como calculamos la potencia, ¿no? Podemos utilizar un factor de uso, que en este caso es de 0.8, y podemos ver que está debajo de la potencia máxima de nuestro inversor, ¿no? Me voy a tomar la libertad de usarles rápidamente. Si ustedes entran a nuestra página web,
growwatt.mx, que es la especial para México, ¿no? Ustedes pueden ver acá nuestros productos de todo tipo, pero en este caso vamos a ir a la pestaña Shine Design, donde ustedes le pueden dar clic en Demo Account. Y en Demo Account tenemos varias plantas, ¿no? Para que ustedes puedan ver cómo funciona nuestra plataforma. En este caso tenemos unos SPF, inversores híbridos, que son de los que estamos hablando hoy. Me parece, me parece que no estoy mostrando mi pantalla. No sé, sí, se lo estoy mostrando. Ok. Ok, y quería mostrarles brevemente cómo es que se ve la configuración de este tipo de inversores, ¿no? Por ejemplo, este es un inversor híbrido, está en Italia, por eso no ven que haya ahorita consumo solar ni consumo de red, es de noche allá, pero pueden ver las gráficas de cómo se ha comportado la energía de la batería, la energía de la red. Aquí pueden ver cómo se comporta la carga de las baterías, cada cuánto se descarga, se carga. Y vamos a ir a la parte de configuración. Me sacó el sistema. Vamos a ver. Bueno, les voy a mostrar con este. Ya había ingresado desde antes de iniciar el webinar y me parece que el sistema ahorita me sacó. Este es un sistema, vamos a utilizarlo como ejemplo, es un sistema off-grid, ¿no? Tiene SPFs, como pueden ver aquí se puede seleccionar si tienes una conexión en paralelo, puedes seleccionar cómo se va a cargar, si quieres un PV Priority, solamente PV. En esta parte que está deshabilitada, pero bueno, también puedes elegir diferentes configuraciones. Puedes elegir los voltajes, la frecuencia, a qué voltaje se va a cargar, se va a descargar la batería, si tienes una batería de plomo ácido, si tienes una batería de litio, una batería personalizada, ya les mencionaba, con las de gel, tener un poco más de cuidado, ¿no? Y bueno, finalmente puedes ver las curvas de carga y de descarga de tus baterías. Es algo muy interesante que puedes hacer con nuestra plataforma, ¿no? Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Voy a empezar a leer las preguntas. Sí, me sacó el sistema, una disculpa. Voy a poner también de nuevo aquí la, la presentación que tiene mi contacto, ¿no? Si ustedes tienen una duda acerca del producto, no duden en contactarme y lo podemos platicar. Y sin duda en la Solar Power México nos estaremos viendo y podemos platicar lo que ustedes quieran, ¿no? Dame un segundo para empezar a leer sus dudas. Elizabeth Vera, si les puedo compartir el material, sí, no hay ningún problema con eso. Si no me equivoco, eh, Solar Center va a subir este webinar a redes sociales y bueno, pueden ver de nuevo la información. Si ustedes requieren el manual, requieren la ficha técnica, se pueden meter a nuestras redes sociales y ahí, perdón, a nuestra página web y ahí lo encuentran, ¿no? Ok, bueno, me parece que mi compañero Francisco Rochín ha respondido
prácticamente todas las preguntas. Te agradezco mucho, Francisco. Y bueno, no sé si haya alguna pregunta nueva. Ok, ¿en qué página web pueden acceder a los webinars? Solar Center publica en su página web, en YouTube, publica los webinars, ¿no? Es donde yo los he visto. Si pudiera repetir el ejemplo de dimensionamiento. Sí, claro. Jorge Ariel está interesado en los inversores híbridos para conexión permanente a red. Sí, es una solución que estamos trayendo con Solar Center y es una solución, digamos, todo en uno que estamos trayendo, ¿no? Desde baterías, se requiere el Smart Meter, el inversor. Obviamente no traemos los módulos, pero es una solución inteligente a un nivel holístico, ¿no? Vamos a ver rápidamente algunos detalles. Les comentaba, se hace un ejemplo de dimensionamiento. Sigo leyendo sus preguntas, si es que sale alguna nueva. Pero bueno, se hace un ejemplo, un análisis de cargas, de cuántas horas van a estar siendo utilizadas las cargas. Se calcula los watts hora de consumo. Se utiliza un factor de pérdidas, en este caso del 30%. Suponemos o elegimos unos módulos con los que vamos a trabajar, ¿no? En este caso, yo seleccioné módulos de 150 watts y calculo cuántos módulos voy a tener en paralelo y en serie, ¿no? Veo si no estoy sobrepasando los límites de voltaje, luego hago mi cálculo de amperaje, ¿no? Voy a tener 3 cadenas, entonces calculo que mi amperaje no supere los límites del inversor, ¿no? Posteriormente, estimo la capacidad de las baterías, que lo hago con el cálculo que ya habíamos hecho previamente del consumo total, ¿no? Y utilizo un porcentaje de descarga para el cálculo de las baterías. Supongamos baterías AGM o de electrolito líquido, una profundidad de descarga del 50%. Y proponemos, después de calcular cuánta carga necesito de las baterías, hago el cálculo de cuántas necesito. En este caso, con baterías de 200 amperes hora, requiero 4, ¿no? Pasándonos un poquito del cálculo, ¿no? El cálculo nos decía 3.76, lo subimos a 4 para asegurar el suministro. Como son baterías de 12 volts, las que yo seleccioné, y el inversor requiere 48 volts, las necesito poner en serie. Y finalmente, me tengo que asegurar de que la potencia que van a requerir mis equipos en un momento dado, supuesto, no sea mayor a la potencia que me puede entregar el inversor, ¿no? De otra manera de decirlo es, la potencia del inversor tiene que estar sobredimensionada a la potencia máxima que me puede exigir mi sistema, ¿no? Y bueno, eso es todo. Los inversores off-grid se pueden sobredimensionar. Mira, si no mal recuerdo, Jorge, no te mentiría en este momento. Tengo aquí a la mano la ficha técnica para no mentirte. Mira, digamos, el inversor de 3000 me dice que le puedo meter de carga fotovoltaica 4500 watts. Entonces, sí lo podemos sobredimensionar, ¿no? La potencia del inversor es de 3000 y se puede sobredimensionar hasta 4500. Bueno, ya contestó Francisco también aquí, ¿no?
Bueno, no sé si tengan alguna otra duda. Alejandro. Excelente, Eduardo. Creo que fue una muy completa explicación. Por lo menos a mí en lo personal me quedó muy claro todo. Y pues bueno, también ya estamos llegando por tiempo al final del webinar. Si tienen alguna pregunta extra, por ahí ya tienen los datos de tanto de Paco como de Eduardo. Y o si no, pueden contactar con nosotros directamente. Y pues nada, muchísimas gracias al equipo de GrowWatt por excelente presentación. Muchísimas gracias, Eduardo, Paco. Y también gracias a todos los participantes por haberse tomado el tiempo. Quedamos al pendiente de cualquier duda o comentario extra que tengan y estén al pendiente de los próximos webinars. Tendremos uno en especial de configuraciones pues un poquito más avanzadas en el modelo SPF que vimos hoy. Lo estaremos anunciando más adelante. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Que tengan un excelente día y nos estamos hablando próximamente. Hasta luego.